La primera parte de la práctica corresponde a un apareamiento en el que deben asociarse diferentes expresiones numéricas con su clasificación de acuerdo al tipo de expansión decimal que presentan. Las clasificaciones son la finita y la decimal periódica, o su nombre completo, infinita periódica. La finita, como su nombre indica, son todas aquellas que tienen un final. Y la decimal infinita periódica es cuando la expansión decimal no tiene final y sigue algún tipo de secuencia. Esto lo representábamos mediante los puntos suspensivos que indican que se repite infinitamente y aparte de eso podemos notar que hay algún tipo de secuencia. En este caso el 2 se estaría repitiendo infinitamente. Esto pasa por un ciclo infinito de repetición cuando se está haciendo la división. Lo habíamos hecho con el ejemplo de usando el algoritmo básico de la división. La otra forma de representarlo es con esta línea de periodo que se coloca sobre el periodo de un número, que es lo que se estaría repitiendo. Esto indicaría que el 256 se está repitiendo infinitamente. Entonces, para que un número tenga expansión decimal periódica, es necesario que en su representación decimal venga con alguna de esas dos características, ya sea los puntos o la red. Si revisamos aquí, los que lo tienen son el A, el B y el E. Eso quiere decir que esos van a ser los que tienen expansión decimal periódica. Todos los otros, que serían el C, el D y el F, son expansiones decimales finitas. Aún si aquí no tenemos, aún si aquí parece, perdón, que tienen alguna secuencia, por ejemplo, 14, 14, 14, aquí terminó, no va a seguir infinitamente. Si tuviera los puntos, entonces sí sería infinita, pero si no los trae, va a ser finita siempre. Por eso es que el C, el D y el F corresponden a expansión decimal finita. Luego, en la parte de respuesta corta, lo que tenemos son las operaciones. Recuerden que por cuestiones de tiempo solo vamos a poder analizar lo que eran las sumas, las restas, multiplicaciones y divisiones, que son técnicamente solo tres tipos de operación porque la suma y la resta son virtualmente lo mismo. Para repasar rápidamente, si ustedes tienen la suma o resta de dos números que corresponden a fracciones heterogéneas, como sería el caso aquí, lo que ustedes hacen es realizar tres multiplicaciones. Primero van a multiplicar el primer numerador con el segundo denominador. En otras palabras, para este caso de aquí, A por D. Y ese va a ser el primer dato que vamos a anotar. Luego lo van a sumar o restar de acuerdo a lo que indique la ley de signos con el primer denominador multiplicado con el segundo numerador, que sería B por C para este caso. Y finalmente, eso lo van abajo a ir sobre B por D, que sería la multiplicación de ambos denominadores. Y ese es el algoritmo que deben seguir para realizar sumas o restos de fracciones heterogéneas. Cuando son homogéneas, simplemente realizan la operación con los numeradores y conservan el mismo denominador, que ahorita lo vamos a ver con algunos de los casos de aquí. Si lo que tienen más bien es una multiplicación, ahí no importa si son homogéneas o heterogéneas, solo hay un proceso a seguir, el cual es multiplicar primero los numeradores, que sería lo que queda arriba, A por C en este caso, y abajo los denominadores, que sería B por D. Y finalmente, si lo que tienen que realizar es una división, también hay que multiplicar, que eso es muy importante, no hay que dividir, pero en vez de multiplicar en línea, van a multiplicar en X, van a multiplicar el primer numerador con el segundo denominador, en este caso A por D, similar a lo que hacíamos en la suma y la resta. La diferencia es que aquí solo hacemos dos multiplicaciones y el primer denominador multiplicado con el segundo numerador, que en este caso es B por C, se convierte en el denominador de la expresión resultante. Y estos son los algoritmos que hay que seguir. Ahora veamos entonces los ejercicios que tenemos aquí. En este primero, vamos a notar que esta es una fracción mixta. Entonces, lo primero es convertirlo en una fracción impropia. Tendríamos menos 78 quintos más, y aquí recuerden que se multiplica 1 por 5 y luego le suman 8, que estaría dando como resultado 13 quintos. Aquí, si lo prefieren, pueden perfectamente realizar esto con este algoritmo, pero si notamos los dos están sobre 5, son fracciones homogéneas, por lo tanto pueden simplemente al menos 78 sumarle 13 y eso va a dar como resultado menos 65, que iría sobre 5. Recuerden siempre que hay que simplificar los resultados. En este caso, 65 lo pueden dividir
entre 5, lo mismo que con el 5. 65 entre 5 es 13 y 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, a final de cuentas, el resultado final de esto es menos 13. Y eso sería ya todo lo que habría que hacer. La B también es una suma, en este caso una resta. Como les dije, es técnicamente lo mismo en realidad. Y en este caso son heterogéneas. Entonces tendrían que hacer el proceso largo de la multiplicación. Recuerden que siempre les he dicho que revisen si se pueden simplificar un número, alguna fracción. Por ejemplo, aquí podemos simplificar el 14 y el 6. La mitad de 14 es 7 y la de 6 es 3. Y ahora quedaron homogéneas. Al ser homogéneas ya no hay necesidad de hacer todo este proceso largo, sino que simplemente realizamos la operación de arriba, que sería 7 menos 7, 0, y abajo sobre 3. Y 0 dividido por cualquier número siempre da 0, entonces no importa el denominador que tengan, si les dio 0 en el numerador, el resultado va a ser 0. La siguiente es una multiplicación. Recuerden que en las multiplicaciones pueden simplificar de manera cruzada, no es necesario simplificar en una misma fracción. Esto solo se puede hacer en las multiplicaciones. Lo que van a hacer aquí entonces es simplificar el 9 con este otro 9. Aquí sería 9 entre 3, 3 y 3 entre 3, 1, pero como son el mismo número, de una vez lo pueden perfectamente cambiar por 1. No tienen que hacerlo paso a paso en estas situaciones. Y vean que el 45 también lo podemos simplificar con el 5, porque ambos tienen quinta parte. 45 entre 5 es 9 y 5 entre 5 es 1. Por lo tanto, a final de cuentas nos estaría quedando solamente arriba menos 9 por 1, que va a ser menos 9, y abajo 1 por 1, que es 1. Recuerden que el 1 de abajo no es necesario anotarlo, por lo tanto puede escribirse solamente el menos 9. Y así quedaría entonces el resultado de esa segunda. En la C tenemos una división. En las divisiones recuerden que van a multiplicar, pero tienen que hacerlo en X. Primero comenzamos con los signos. Positivo por negativo va a dar un resultado negativo. Y luego hay que multiplicar 31 por 17, que eso es 527. Y como denominador tendríamos la multiplicación de 5 por 11, que es 55. Corroboran si se puede simplificar o no. En este caso es imposible simplificar, entonces ese ya sería todo el procedimiento. En la siguiente, cuando son de 3 a la vez, lo que hacen es comenzar con con la primera pareja que tienen. En este caso, son una suma o resta, como lo quieran ver, de fracciones homogéneas. Por lo tanto, vamos a trabajar solo con lo de arriba. Menos 7 más 8 va a ser 1 positivo. Si usted debe 7 y paga 8, le está sobrando 1. Y eso va a quedar sobre 2. Luego, más menos, lo escribimos como un menos 7 quintos. Y aquí, si estas son heterogéneas, la única forma de hacerlo ya es con este algoritmo grande que tenemos aquí. Entonces, lo primero va a ser multiplicar 1 por 5, que nos va a dar 5. Luego 2 por menos 7 es menos 14. Y abajo tendríamos 2 por 5, que es 10. Luego, a 5 le restan 14. Y si usted tiene 5 y tiene que pagar 14, va a quedar debiendo, en este caso, 9 sobre 10. Y esto no se puede simplificar, entonces ya esa es la respuesta final. Luego en la F tenemos que primero convertir esta fracción mixta en una fracción impropia. Entonces primero vamos a conservar las otras expresiones, que es 1 más 7 sobre 7. Aquí pueden hacer esta suma de una vez, pero no es necesario. Y 2 por 7 sería 14 y 2, 16. Entonces 16 sobre 7. Aquí podríamos simplificar el 7 sobre 7. Generalmente les digo que lo ideal es simplificar siempre que lo noten para que se hagan los números más pequeños. Sin embargo, aquí es contraproducente hacerlo, porque así como tenemos la expresión, son todas homogéneas. Si simplifican, ya tendrían que hacer el procedimiento largo para las heterogéneas, por lo cual es mejor que primero realicen esto sin simplificarlo. Como todas son homogéneas, pueden simplemente trabajar con lo de arriba y sería 1 más 7, 8. Y si usted tiene 8 y tiene que pagar 16, va a quedar debiendo 8. Y 8 sobre 7 sería el resultado final. Y aquí viene algo importante. Ya lo aplicamos en en la C más bien. Que es que cuando ustedes tienen multiplicaciones, no es necesario cancelar en una misma fracción. Pueden hacer las simplificaciones con diferentes números.
Y vean que aquí todo esto es una sola multiplicación, nada más que estamos multiplicando 4 números, en este caso, 4 fracciones. Eso quiere decir que ustedes pueden ir simplificando un número de arriba con uno de abajo sin importar que no estén en la misma fracción. Por ejemplo, este 3 lo podemos simplificar con este otro 3. Y ya lo eliminamos. Quedarían ahí los unos, pero podemos nada más ignorarlos. No hay ningún problema. Luego este 2 se puede eliminar con este otro 2. Y tengan cuidado con el 5 porque el 5, si ven aquí, tenemos un 5 arriba y abajo hay 2. Solo se puede eliminar uno de arriba con uno de abajo. No pueden eliminar uno arriba y dos abajo. Tienen que ser parejas exactas. Como está aquí con los colores cada uno. Y eso es todo lo que se puede simplificar. Lo siguiente sería entonces los signos. Recuerden que tienen que llegar los negativos. Como solo hay dos negativos, sería negativo por negativo y eso da positivo. Y finalmente arriba nos quedó 1 por 7, que eso va a ser 7. Y abajo 5 por 1, que sería 5. Y al final de cuentas tenemos 7 quintos como el resultado final. Si quieren pueden hacer toda la multiplicación o paso a paso y al final simplifican y llegan a esta misma respuesta. Pero si ven que todo es una sola multiplicación, perfectamente pueden cancelarlos como hice de esta manera. Y así es mucho más sencillo el procedimiento. En la H es una división, entonces primero multiplicamos los signos, positivo por negativo es negativo, después multiplicamos 7 por 5, que es 35, sobre 2 por 3, que sería 6. Corroboran si se puede simplificar algo, pero no se puede, entonces ese sería todo el procedimiento. Y luego en la I, primero vamos a convertir esto en una fracción, que sería menos 5 tercios por 5 sobre 10. Recuerden que esto sería 0,5, que es lo mismo que 5. Y abajo quedaría el 10. Lo siguiente va a ser que podemos simplificar esto. 5 entre 5 es 1 y 10 entre 5 es 2. A final de cuentas vamos a tener un medio para trabajar ahí. Entonces, arriba multiplicamos, bueno, primero los signos, negativo por positivo es negativo. Y luego 5 por 1, 5 y 3 por 2, 6. Y así quedaría entonces el resultado de esa última. Y eso sería entonces lo de la práctica de examen. Sin embargo, recuerden que también les dije que repasaran el pareo de la tarea, que eran unas simplificaciones. Va a venir un pareo de simplificar. Es básicamente como lo que hicimos aquí. Pero eso no lo volví a incluir en la práctica de examen porque era para que fotocopiaran innecesariamente otra hoja. Es nada más saber pasar, por ejemplo, este 0,5 al 5 sobre 10 o al 1 medio, que es luego de simplificarlo, poder pasar fracciones mixtas a impropias y todo ese tipo. Básicamente, buscar equivalencias de expresiones igual a esa de la tarea. Y eso es todo lo que entraría en el examen. Por cuestiones de tiempo no pudimos avanzar más.